Listo. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. Empezamos mencionando una encuesta que hemos preparado para ver, para obtener feedback, ¿no? A ver qué tan bien estamos yendo o qué temas quisiéramos que cubrir, ¿no? Entonces, tiene varias preguntas, ¿no? ¿Cuál considerabas que eran tu nivel de habilidades en el curso antes de empezar? ¿Cuál crees que es ahora tu nivel? ¿De qué manera te ha ayudado el curso hasta ahorita? Si el contenido está bien así, solamente exposición, o si quisieras algo más de talleres, sino para organizar también, como de repente hacer los sábados algún taller de alguna forma. Si el contenido del curso está bien, el formato, ¿no? Y preguntas ya particulares, ¿no? ¿Qué tema te gustó más? ¿Qué tema te gustaría que se trate? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué te parece que se podría mejorar? Y si el curso es por interés propio o por algún requisito de algo. Entonces, este es el enlace. Está en el grupo de WhatsApp, entonces se puede, por favor, ahí, si lo pueden llenar y enviar. Y el día sábado yo repetí la grabación que tenía que haber hecho el jueves porque no había seteado bien el micrófono y bueno, voy a repetir. Ya, buenas noches. Estaba mostrando acá la encuesta que hemos preparado para obtener un feedback de ustedes. ¿Qué les pareció el curso hasta ahora? Pero la primera pregunta es cómo se sentían respecto a este contenido de web, ¿no? Sobre la web y estos lenguajes de programación y sobre JIT antes de empezar. ¿Cómo se sienten ahora? Que ya hemos avanzado un poquito. Si les ayudó el curso en algo, qué tanto les ayudó. Sobre la forma de llevar hasta ahorita el curso. ¿Qué les parece? Si quisieran más ejercicios, talleres, si está bien, ni fu ni fa. Y ¿qué aspectos del curso te parecieron mejores? ¿Qué temas te gustaría tratar más? ¿Qué mejorarías? Y por curiosidad por cómo llegaste al curso, ¿no? ¿Te lo pidieron? ¿Es requisito para algo? ¿Te gusta? ¿No? Esto de aquí, este form de encuesta está en el link en el grupo de WhatsApp. Por si acaso lo voy a pegar otra vez para que esté al tope. Y ahí, por favor, se dan un tiempito y lo responden. Esto puede ayudarnos a mejorar bien. Entonces, en la clase del jueves habíamos hecho una reflexión acerca del proceso de desarrollo comparando la metodología cascada con Agile y cómo convenía a la luz de la experiencia tener un desarrollo iterado en lugar de uno de ciclo único. El desarrollo de ciclo único es como hacer una gran apuesta donde si ganas, ganas bien y si pierdes, pierdes bastante. En el iterado haces pequeñas apuestas y entonces te permite ir corrigiendo el rumbo y es menos probable que pierdas. Entonces habíamos presentado Agile, ¿no? Muchos ciclos, muchas pequeñas iteraciones y que era mejor empezar a hacer una idea aproximándose desde las funcionalidades esenciales e ir incrementando para llegar, aportando valor en cada ciclo para llegar a una solución mejor. Al comienzo uno puede decir, quiero hacer esta aplicación, pero en realidad pensar así puede ser que te esté sesgando o empujando las cosas hacia algo que no necesitas. Entonces es mejor tratar de expresar qué necesito o qué dolores tengo y ir encaminando el desarrollo para que en cada ciclo te ayude a solucionar algo de esos dolores. Y puede ser que inesperadamente salga una respuesta, un desarrollo que te soluciona la vida y que no era lo que te imaginabas al comienzo, ¿no? Mientras que si uno cree que sabe al comienzo qué es lo que necesita, puede tener mucho error porque el punto donde tú sabes menos qué cosa necesitas es justamente al comienzo. Crees saber, pero es haciendo que vas mejorando tu perspectiva, vas viendo mejor cada ciclo que avanzas, cuáles son las opciones que mejor, que más valor aportan a lo que buscas,
¿no? Entonces recomendábamos ahí empezar con una funcionalidad del core, lo más básico posible, y luego darle una interfaz también la más básica posible, todo bosquejado lo más pronto que se pueda, y a través de sucesivos ciclos ir mejorando. Entonces, eso de ahí no es que salga siempre, que siempre sea posible, porque a veces hay costumbres de programación que nos impiden hacer justamente mejoras continuas. Por ejemplo, la más común es la optimización prematura. Si uno optimiza como si fueras a presentar mañana el final, no avanzas bien. Es como pretender que cada día que estás construyendo una casa, al final del día recoges todos los andamios y los guardas, ¿no? Y pintas la casa, la alfombras y para que se vea como debe presentarse. Es una pérdida de tiempo y de gasto innecesario porque todavía no se ha terminado las cosas, ¿no? O es como ir haciendo poniendo el tarrajeo e ir barriendo al mismo tiempo tarrajeo y barro el piso porque se está ensuciando. No, o sea, es mejor avanzar, que se ensucie lo que se tenga que ensuciar y luego en ciertos momentos del día ir barriendo, ¿no? No estar haciéndolo a cada rato. Esas optimizaciones prematuras, ¿cómo se dice? Poca tolerancia a ver lo diferente a la expectativa final, puede ocasionar mucho trabajo innecesario, ¿no? Entonces, asumir que al comienzo no se va a parecer al trabajo final y ir trabajando en mejoras sobre esas versiones preliminares hasta que poco a poco va lográndose algo mejor. Y entonces, sobre esa idea, vamos a reflexionar en un momento más sobre la parte de temas de desarrollo. Pero antes vamos a completar un poco la parte de el desarrollo que hicimos de personas. Vamos a agregarle un elemento más que es muy útil en la cuestión de desarrollar web. Se llama Swagger. Swagger es una herramienta que permite documentar el API REST que estás haciendo, porque les decíamos, esa vez les decía que un backend provee un conjunto de endpoints, ¿no es así? Entonces, por ejemplo, aquí en Persona Controller tenemos estos endpoints que están aquí. Hola, post, personas ID, que nos permite buscar una persona, personas que nos permite postear una persona, put personas que nos permite modificar una persona y así, ¿no? Y entonces, cuando nosotros íbamos aquí a nuestro desarrollo y entrábamos aquí y escribíamos nuestros nombres, esto está invocando métodos de nuestro back, como vemos aquí en el inspector. Cada vez que hacemos un pedido, esto invoca a un método, un URL, por ejemplo acá, get personas, ¿no? Get y este es personas, el URL. Pero también tenemos post persona. Entonces, cuando hacemos agregar, se produce un post, e inmediatamente después se produce un get, si editamos, se produce un put, y cuando eliminamos, se produce un delete, ¿no? Y este de acá, el get, es porque cada vez que hacemos algo estamos refrescando la lista, se produce un get personas a cada rato. Entonces, todos esas endpoints los conocemos, ya lo estamos manejando aquí, pero si nosotros estamos trabajando en equipo y nosotros hacemos el backend, una manera ordenada de comunicar este repertorio de endpoint es usando Swagger, ¿no? Swagger provee una página web donde está una lista, un catálogo de los endpoints que tenemos y cómo se usa. Entonces, voy a explicar aquí cómo hacer eso. En el caso de Java, de Spring Boot, se hace de este modo. Aquí en el POM se declara la dependencia de OpenDoc, que es ¿cómo se llama ahora Swagger? Porque antes se decía Swagger, ahora se llama Doc API. Doc API, y es un estándar. Entonces, yo ya lo hice aquí en esta rama. Voy a simplemente pasarme a esta rama y aquí ven, ¿no? Spring Doc, Open API, UI. Entonces, refrescamos el proyecto, lo está reiniciando y vamos a ver, aquí está.
está reiniciando el proyecto. Simplemente eso, declarar la dependencia. El código no se modifica, nada más. Y listo, ahí levantó. Entonces yo refresco aquí mi proyecto. Lógicamente se van a borrar todos los nombres porque esto no... Vamos a ver. Ahí está, eliminar aquí esto. Vamos a ver si funciona todo como esperábamos. A ver qué me dice acá. Me dice que no encuentra los samples. Vamos a revisar. Voy a detener esto. Voy a fijarme que esté bien todo. Mi controller, mi hola. Sí, está todo. De repente no lo inicié bien. Vamos a ver aquí todo. Entonces, la manera de iniciar aquí en el Visual Studio Code es presionando acá. A ver que está todo bien. Ya regresamos. Voy a regresar a la primera página. Hola mundo. Ahora sí. Sí, creo que no lo había iniciado bien hace un rato. Ya. Entonces, lo que ahora aparece aquí es esta dirección. Es un poco la... especial esta dirección que está por default, pero funciona. Esto nos trae la lista de endpoints que tenemos definidos en nuestro backend, ¿no? En nuestro backend tenemos get personas, put personas, delete personas, get personas, también tenemos hola en get y en post. Entonces, por ejemplo, el hola en get nos dice que no tiene parámetros y vamos a hacer una prueba con tryout, ejecutamos y está haciendo aquí el hola y nos responde hola mundo. ¿Qué hace el post? El post era el que recibe un nombre y luego nosotros, un nombre recibe un nombre y luego nos responden. Entonces ejecutamos y acá dice hola string, porque hemos mandado un string. Yo podría haber puesto, no es necesario que vaya aquí el ID, por ejemplo, va hola simplemente, nombre Ana, ejecutamos y la respuesta es hola, lo que sabíamos ya. Y así para cada endpoint, por ejemplo, personas también tiene sus endpoints aquí. Listar todas las personas es get personas, lo probamos, ejecutamos y acá nos trae la lista de las personas que aparecieron. Entonces, en este momento aparentemente está vacío. Damos acá personas, vamos y está vacío. Agregamos y vamos a ver, probarlo. Y ahora sí aparece. Entonces, es una manera de entregarle al front el catálogo de funciones de endpoints que tenemos en nuestro back. Esto en cuanto a Swagger en el Spring Boot. En el Spring Boot, entonces, simplemente agregamos la dependencia, reiniciamos y ya estaría. Ahora voy a detenerlo para explicar cómo se hace esto mismo en Node. En Node.js he encontrado una manera, porque yo normalmente no, debo confesar que no documentaba con Swagger, sino que hacía como una especie de catálogo manual, que era bien tedioso. Entonces ya ahora he conocido, existe Swagger, que se usa en Spring Boot, se usa en .NET, y entonces, ¿por qué no usarlo también en Express? Entonces vamos a mostrar acá nuestro Express como está ahorita. Voy a sacar un ratito este proyecto, lo voy a cerrar porque no lo necesito. Este de acá también. Y tenemos acá lo que vamos a hacer. Vamos a levantar este proyecto npm run y vamos a observar. Esto levanta en el puerto 3000 si recuerdo bien. Entonces vamos a levantar aquí localhost en el puerto 3000. Aquí está. Entonces igual tenemos acá que funciona agregar, persona agregada, listada, editada y eliminada. Todos los endpoints están funcionando. Aquí tenemos nuestro hola mundo, también tenemos nuestro hola que funciona como hemos visto en las clases pasadas. Entonces queremos que también soporte documentación Swagger. La manera que se hace aquí, voy a cerrar esto, la manera en que se hace aquí es primero declarar las dependencias. Entonces, ¿cuáles son esas dependencias? Primero vamos a detener esto y vamos a instalar lo que necesitamos. Entonces hacemos npm install y vamos a guardar esto en el package JSON, Swagger, UI Express, es una dependencia. Así como teníamos el API doc en Spring Boot, aquí se llama Swagger UI Express. Y en el Spring Boot, como todo se compila cada rato, tienen ya configurado para que haciendo eso nomás, las funciones que nosotros creemos después actualicen la documentación dinámicamente. En el caso de de Express, está más granulado, o sea, yo puedo hacer la documentación usando otras herramientas y luego importarla acá, o puedo hacer igual que en Spring Boot, que se autogenere. Entonces, yo estoy escogiendo ahora un plugin que me autogenere la documentación, es decir, que yo
cada vez que cree una función, la documentación se actualiza, que es como se suele trabajar en Spring Boot y en .NET, me parece. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a copiar el comportamiento y estamos instalando aquí Swagger UI Express y Swagger Auto. Ya está, aparecieron acá. Y ahora vamos a crear un script en nuestra lista de scripts que nos permita generar la documentación. Entonces voy a copiar. Y Gendoc, no, script Gendoc va a generar la documentación. ¿Y qué va a ejecutar? Node Swagger. Aquí nos falta todavía este paso porque nuestro Swagger JS está vacío. ¿Qué cosa va a ir en el Swagger JS? Va a ir una estructura que está en la documentación de estos plugins que se llaman Swagger AutoGen. El plugin Swagger AutoGen tiene esta documentación. Vamos a ponerla aquí para muestra, donde dice cómo debe ser el Swagger JS. El Swagger JS tiene básicamente esta estructura, ¿no? Es chiquito. Entonces, vamos a copiar eso y vamos a ponerlo en nuestro archivo Swagger JS. Entonces, aquí ya declaré el gendoc, lo grabo y aquí vamos a poner Swagger AutoGen. Aquí ponen doc, en algunos sitios ponen aquí config, entonces, bueno, lo dejamos con doc, acá ponemos personas, API, vamos a poner personas API, descripción, API REST para personas, nuestro host es localhost 3000, el esquema HTTP lo dejamos igualito, y esto va a escribir en Swagger Output JSON. Nuestro output file, vamos a ponerle que no está .pat, no, porque va a ser ahí mismo nomás. En los endpoints, el endpoint file sí es importante, porque aquí está como un poco que no se entiende cuál es la intención. La intención es poner aquí cuál es el archivo que tiene las definiciones de las rutas. Entonces, luego de mucho tanteo, porque aquí estuve indagando. Primero le había puesto yo el binario que ejecuta, que está acá, el www, pero no era ese. También le había puesto las rutas de acá, o la router, tampoco es eso. Es más bien el app. Funciona mejor así, especificando el app, que es el punto de donde nacen todas las rutas. Aquí, hola y personas nacen de aquí, ¿no? Entonces, poniendo eso funcionó mejor y vamos a mostrarlo en un ratito. Luego de aquí hay que hacer el llamado del Swagger AutoGen. Entonces esto está aquí de esta manera. Y nuestra configuración, ¿no? Entonces podemos dejarlo en config o en doc. Aquí en la documentación vemos que usan doc. Entonces vamos a usar doc. Yo lo tengo acá como config porque en un tutorial lo había encontrado de esa manera. Y ya está. Entonces, si todo va bien, al hacer nosotros el npm run gendoc, ¿por qué gendoc? Porque aquí en el package JSON definimos gendoc, va a ejecutar node swagger.js. Vamos a ver. Entonces, acá nos dice success, o sea, fue exitosa la creación. Y aquí van a aparecer en esta lista dos archivos, un archivo, mejor dicho. Y nuestro archivo aquí ya tiene las rutas con nuestro sample. Con este archivo JSON es que se genera la documentación de Swagger. Entonces, si nosotros levantamos este proyecto con npm run dev, se va a generar, bueno, ya la documentación ya se generó, pero podemos acceder a ella haciendo slash top. Slash top o doc, uno de los dos. Bueno, no está apareciendo. Le falta un paso más que no me acuerdo cuál es. Un ratito. A ver, un momentito, vamos a ver. Ya, sí, es cierto. Ya, falta un paso muy importante, que se entere nuestra aplicación. Ya. Entonces tenemos que declarar esto, tenemos que declarar estas dependencias aquí, Swagger UI, Swagger File, básicamente antes de comenzar a usar cualquier ruta. Y luego tenemos que declarar esa ruta, esa nueva ruta que se va a llamar doc, la declaramos aquí. Y es atendida por Swagger UI, que lee el Swagger File. Y ese Swagger File está aquí, ¿no? El Swagger Output JSON que acabamos de crear con el generador. Entonces, el Swagger UI es el creador de la interfaz y se usa de esta manera, en esta línea, después de los rows. Entonces, guardamos
nos salió un error. A ver, vamos a ver. No puede encontrar al módulo Swagger Output JSON. Vamos a ver si al levantar otra vez tiene el mensaje o cambio. NPM, ¿dónde? Qué raro porque el módulo está aquí. Vamos a revisarlo con calma. Vamos al Swagger UI, Swagger File y está todo bien. A ver, vamos a abrir un proyecto aquí que tengo. Estoy usando eso ya en un proyecto. Vamos a ver un momento. Vamos a ver para comparar. Voy a cerrar todos los tabs y vamos a concentrarnos en las diferentes. Tenemos aquí nuestro package JSON con nuestro Swagger AutoGen, Swagger UI Express, el GenDoc, el Swagger JS, que es básicamente de la misma manera, el Swagger JS, AutoGen, el doc. Bueno, yo lo llamé aquí config y terminé en Swagger AutoGen AutoFile endpoint. El output file está definido, output file de esa manera, punto Swagger output JSON. Acá dice guión y aquí está guión bajo. Creo que por ahí. Entonces vemos aquí que está con guión y en el app está con guión bajo. Por eso ahí deben ser los dos del mismo tipo. Ajá, sí. En la documentación, veamos que usan. En la documentación usan guión. Y en el trabajo que yo hice, ya. Lo que pasa es que copié de aquí y copié mal, ¿no? Entonces, por eso es que no lo he encontrado. Y como se parecen mucho el guión y el guión bajo, estaba difícil de encontrar. A ver, probamos. Ahora sí. Entonces, vamos aquí a doc o doc. Vamos a ver qué dice. Doc. Me parece que sí es doc. Y aquí está. Este es la lista similar a como la teníamos en Spring Boot. La tenemos aquí. Aquí ya está configurado con un título y, por ejemplo, hola, también lo podemos probar. Ejecutamos y ahí nos dice hola mundo. El hola Ana, probamos aquí, ponemos nombre, Ana, ejecutamos. En algunas cosas está más limpio que en la versión del Spring Boot. En otras tal vez sea necesario hacer alguna precisión. A ver, vamos a ver. Vamos a probar acá. Si nos sale, ejecutamos. No, nos dice que no existe todavía nada. Vamos a crear una persona. Vamos a ver aquí. Probar. Nombre Ana, ejecutamos, la he ejecutado, le he dado el ID 1, entonces significa que aquí cuando listemos, ahora sí nos debería dar una persona de ID 1, que es Ana. Sí, está funcionando bien. Entonces aquí también está Swagger, entonces han sido un poco más de pasos y lo difícil ha sido por mi equivocación aquí al poner guión bajo en vez de guión. Pero es básicamente crear un Swagger JS con esta estructura, como está en la documentación oficial del plugin, de la extensión, perdón, aquí del módulo Swagger AutoGen, se crea esto, se le ejecuta el package JSON y entonces antes, si hiciéramos alguna modificación en nuestra librería, hacemos el handle para que actualice y haga esos cambios en el Swagger Output y luego después ya podemos publicar. Esa es más o menos la mecánica. Entonces ya tenemos ambos backends con su documentación. ¿Y para qué sirve esto? Para que cuando trabajemos con front, el front revisando este catálogo ya sabe a qué tener. Es como el contrato que mencionábamos antes entre el front y el back. Teniendo esto, el back puede probar su interfaz y ver si está funcionando como se espera. O sea, por ejemplo, para atraer a todas las personas, ¿existe un endpoint? Sí, tenemos a persona. ¿Y qué necesita esto? Ningún parámetro. Simplemente le mandamos el get y nos trae las personas. Entonces, a ver, probémoslo. Vamos a ver nuestro proyecto de aquí, personas, y como vemos acá en la parte del código, para traer unas personas, aquí traer personas, para traer una sola persona usamos esto, personas ID. Para traer a todas las personas usamos listar, que nos trae que usa este endpoint persona. Y eso está documentado ahora ya aquí. Está documentado que usamos slash personas para traer a todas las personas. Para traer a una sola persona usamos slash personas ID y aquí está documentado slash personas ID. Ahora, hay formas de hacer anotaciones en el Swagger para que eso que ahorita estoy diciendo en palabras aparezca acá en la parte de descripción.
que no, ahorita por default no tiene, ¿no? Podemos ponerlo en castellano. Entonces, cuestión de volver a la documentación y ver cómo poner esos comentarios. Por ejemplo, la verdad yo todavía no he hecho ese tipo de comentarios, pero vamos a ver qué tan puede ser. Aquí está, Swagger Summary. Entonces, vamos a probar esto. Yo aquí voy a entrar al Swagger, a una función del router, por ejemplo, el Holo Router, y aquí voy a poner este comentario, ¿no? Se pone algo así. Devuelve un saludo al mundo. Y en el otro caso, primero con este, vamos a probar. A ver si lo estamos haciendo bien antes de mandarnos con otro. Ah, perdón, falta actualizar la documentación, vamos así, npm rungendoc y luego npm runde. Revisamos, estamos en el puerto 3000 y vamos a personas. Acá está, miren, devuelve un saludo al mundo. Y ahí está, hola mundo. Y de forma parecida, metiendo un comentario así, en el cuerpo de nuestra función de acá. El indentado está un poco raro, vamos a formatear el documento un ratito, paso aprendemos, ahí copiamos el documento y acá un saludo a la persona invitada. Entonces aquí cierro y vuelvo, tengo que hacer de nuevo gendoc y luego rundev. Pero si yo sé que tengo que hacer eso cada rato, mejor le digo que haga npm run gendoc y terminando, y si salió todo bien, eso se expresa con doble ampersand, y si salió todo bien, haga lo demás. Entonces ahora cuando yo haga npm rundev, cada vez que haga eso, va a hacer la compilación de la documentación, me dice Swagger Success y luego ya inició, ¿no? Entonces es una manera de hacerlo más automático. Refresco acá la documentación y ahora me dice devuelve un saludo a la persona indicada. Y así podemos ir documentando todos nuestros temas. Esto también se puede hacer en el Swagger de Spring Boot, solo que ahí tendría que buscar cómo hacerlo, ¿no? Pero debe haber alguna manera. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Para especificar el contrato que tenemos entre el frontend y el back. Y sobre este tema, ahí paramos. Ahora vamos a hablar un poco de estrategias de desarrollo. Swagger para documentar el backend es lo que acabamos de ver. Y en estrategias de desarrollo es el mínimo viable. El producto mínimo viable se llama a la versión más pronta que tenemos con la esencia de lo que queremos resolver. Por ejemplo, en el caso de nuestra aplicación personas, que es un CRUD de personas, en las versiones finales podemos imaginar que tenemos un CRUD y que tiene un logueo, ¿no es cierto? Una pantalla de login para manejar nuestra lista de personas. Y empezar por logueo no sería ser el mínimo viable, porque el centro de nuestra aplicación no se trata de loguearse, se trata de hacer una lista. Entonces, nuestro mínimo viable es una lista de personas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Otro ejemplo, en un restaurante. En un restaurante tenemos un sistema que recoge los pedidos de los clientes, lo manda a la cocina, donde puede ver el chef cuál es la lista de órdenes y luego las órdenes se consumen. ¿Cuál sería el mínimo viable ahí? ¿Qué sería lo imprescindible, lo que no se puede dejar afuera en la primera versión? Si no hubiera más tiempo en el mundo para hacer una sola cosa, ¿cuál sería esa cosa respecto a este sistema? Entonces, en el caso del restaurante, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Sería recabar la orden del cliente? Digamos que fuera lo único que hacemos. Quizás no, ¿no? Porque eso no hace andar al restaurante. O sea, pedimos la orden y ¿qué hacemos con eso? ¿No sería más bien el pago de las órdenes? A ver, si ponemos eso ¿y de dónde vendrían esas órdenes? No sé, podría meterse a simularse, ¿no? A mano, algo así. No, tampoco parece que fuera lo correcto. De repente es consumir las órdenes en la cocina, porque es un restaurante, ¿no? Porque pedir órdenes, es como genérico, consumirlas sí parece propio del negocio. Entonces, puedo equivocarme, pero podría ser que la funcionalidad central de un sistema de restaurantes es consumir una lista de órdenes. No importa de dónde vinieron, pudo haber venido de internet, pudo haberlo hecho en caja, en admisión, se pudo haber metido a la mala mano, pero el centro, a mi modo de ver, de un restaurante es consumir las órdenes que hay. Entonces, ¿cómo se consume una orden? Simplemente se pone procesando y luego
se entrega al cliente al comensal y ya se consumió, ¿no? Entonces, nuestra primera versión, nuestro mínimo viable de eso podría ser una lista de órdenes y un botón que te permita consumirlas. Preparado, preparado, preparado. Podría ser una primera versión. Y luego sobre eso conversar y ver qué se hace, cuál sería en la versión 2 qué funcionalidades se agregan. Y así. Entonces, puede ser que me haya equivocado y esa no era la primera versión, pero al menos nos equivocamos rápido, o sea, sacamos una versión que no era lo que queríamos y así, pero ya nos permite avanzar y ver qué cosa es lo principal de nuestro requerimiento, ¿no? Porque si no hacemos eso puede pasar lo de costumbre, que empezamos haciendo logueos, empezamos haciendo mantenimientos de cosas que no es tal vez el principal aspecto del negocio que queremos resolver. Entonces, empezar por un core con una interfaz mínima y planteársela al usuario. ¿Esto está dando valor a tu negocio, a lo que quieres resolver? Si la respuesta es sí, se sigue iterando. Si la respuesta es no, se plantea otra hipótesis y se itera de todas maneras. Entonces, a través de sucesivas iteraciones, vamos descubriendo que tenemos un core, tal vez en la cocina, otro core en admisión, otro core en pagos, y así hasta que tenemos un sistema mínimo que funciona para el usuario. De ahí le podemos poner logueo, ya para entregar como fase final. Entonces, hacer el mínimo viable es una cosa, listo. Es lo que quería decir al respecto, ¿no? Para empezar a hacer un sistema de modo incremental, he encontrado que funciona muy bien hacerlo así, ¿no? Concentrarse primero en la funcionalidad mínima específica que puedes hacer respecto a ese sistema y luego ir iterando y dándole capa tras capa como una cebolla. ¿Y cuándo te detienes? Cuando el dolor más grande ha sido solucionado, ¿no? Ahí te detienes, porque se supone que estamos atendiendo un problema para resolver un dolor, una necesidad. Y si ya la estamos solucionando, entonces ¿para qué avanzar más? Es ahí donde no se detiene. Y a lo que llegamos puede ser que no sea lo que al comienzo creíamos que íbamos a llegar. De repente nos hemos detenido antes. Como en el ejemplo de acá, ¿no? El cliente quería un auto y este es el auto que aparece en la 4 y como lo planteó entero al comienzo, cada semana que avanzaba, cada periodo de tiempo, nos íbamos acercando, pero él estaba siempre angustiado de si llegábamos o no, y en la cuarta semana recién se le entregó, o perdón, en la cuarta etapa recién se le entregó ya con techo. Pero acá en la otra forma, con iteraciones pequeñas, íbamos probando qué cosa es lo que necesitaba en realidad, ¿no? Avanzar poco, a poca velocidad, avanzar sentado, avanzar con un motor, y luego llegamos a algo que encajaba perfectamente con lo que él quería, ¿no? Quería avanzar y sintiendo la brisa en su cabeza. Entonces no tenía que tener techo. Y ahí nos quedamos, porque hasta ahí está solucionado. ¿Ya para qué poner techo si no se necesita? De repente, cuando aparezca la necesidad de protegerse de la lluvia o del sol, ahí le ponemos techo. O corremos el toldo del convertible. Pero de repente no necesita un techo sólido. Y entonces es solucionando aquello que necesitamos y que aprovechamos mejor los recursos que tenemos, ¿no? Porque si dedicamos recursos a solucionar cosas que el cliente no le aporta ningún valor, estamos desperdiciando nuestra capacidad de desarrollo. Es lo que plantea esta forma de desarrollar. Entonces tenemos un core, vamos avanzando hasta que logramos algo mejor. Ya. Y ahora es un comentario ya un poco aparte acerca de cómo resolver problemas usando frameworks como Spring Boot o Node o Express. ¿No? Spring Boot o Express, que son frameworks donde tenemos endpoints, API REST, que sirven donde tenemos, perdón, un API REST que sirven endpoint para que el frontend los consuma. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver esos endpoints? Entonces, una estrategia clásica es empezar por tablas primero, ¿no? Es lo que se suele enseñar en la universidad, en los institutos, en muchos bibliografía también se encuentra eso, modelado a partir de tablas. ¿Qué es modelar? Modelar es abstraer la realidad y ocuparse de aquellas cosas que son relevantes para tu problema. Por ejemplo, ¿no? En el caso de personas, queremos grabar los nombres de las personas. Estamos abstrayendo. Una persona es más que su nombre, una persona
tiene una apariencia, tiene un sexo, tiene una fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero en el modelado estamos abstrayendo porque para este problema en particular solamente necesitamos un nombre. Entonces, en nuestro modelo, con nuestro nombre basta. Pero según el tipo de problema que tengamos, vamos a tener modelos más complejos. Entonces, por ejemplo, en el caso del restaurante tenemos personas. De las personas no nos interesa su apariencia, nos interesa saber su nombre y su cuenta, ¿no? O sea, sí, cómo va a pagar, cuánto fue lo que consumió hoy día. De repente nos puede interesar hacer un seguimiento del consumo de la persona a lo largo del tiempo para ofrecerle después cosas por su correo electrónico. De repente nos interesa saber su correo electrónico y así por el estilo, ¿no? Entonces, uno puede modelar con bastante detalle una situación y luego querer pasar eso a tabla. O puede modelar algo simple como hemos propuesto, el core del negocio, presentar una primera versión y luego después ir aumentando ya cosas como su correo electrónico, su cuenta, etcétera, ¿no? Y aparte, qué otras cosas hay en un restaurante? Platillos. ¿Qué otras cosas hay en un restaurante? Platillos y precios, ¿no? Ingredientes de los platillos, descripciones, etcétera. Entonces, todo eso se puede modelar y cómo interactúan estas entidades también se modela. Eso clásicamente se modela en tablas, haciendo tablas de platillos, tablas de personas, tablas de preparaciones, etcétera, ¿no? Y entonces ese modelado se pasa a tablas y luego, según el lenguaje de programación que usemos, si usamos Java o si usamos Node, creamos un modelo de objetos o de clases y la forma en que esos modelos cogen los datos de las tablas que acabamos de crear. Entonces se crean modelos orientados a objetos y repositorios que acceden a las tablas que acabamos de crear. Luego creamos servicios y controladores. Los servicios son clases que nos permiten extraer de nuestro modelo aquello que queremos. Por ejemplo, si queremos una lista de personas, hacemos un servicio que se mete a los modelos y nos trae la lista de personas que queremos. Si queremos cambiar algo de una persona, en este caso, en el caso de personas queríamos cambiar solamente su nombre, pero en un restaurante podemos cambiar su elección, su lista de entrada, segundo que quiere hoy, ¿no? Y entonces tenemos servicios que hacen eso. Pero estos servicios queremos exponerlas al mundo, queremos que se usen por web. Para eso está nuestro controlador. Nuestro controlador nos ayuda a exponer los servicios de nuestro modelo al mundo a través de endpoint. Entonces, en nuestro controlador, al fin, después de todo el modelado en tablas, podemos exponerlas al mundo y el frontend se puede enterar de cuáles son y usar, ¿no? Usar esos endpoints que hemos definido en el controlador. Y entonces, si todo va bien, el usuario usa esa interfaz del frontend y tenemos ya corriendo nuestro sistema. Después de todas estas etapas por las que hemos pasado, finalmente el frontend ve algo y dice, ok, o no es lo que yo quería, porque no me preguntaron mejor, no es así como funciona mi restaurante, para qué quiero el email si todavía no puedo mandar nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que pase eso. Entonces, ¿qué se hace? Se va al modelo, se corrige y se vuelve a hacer. Entonces, eso significa bastante retrabajo cada vez que el usuario se le ocurre algo nuevo, ¿no? Duele, es doloroso, ¿no? Porque y tiene bastante inercia esto, tiene bastante peso, ¿no? Cada ocurrencia del usuario significa modelado, tablas, repositorio, modelo, servicio controladora, para finalmente mostrarle ese cambio. Un momentito, voy a... Ya. Entonces, el desarrollo de este tipo funcionan muy bien para modelos harto conocidos, ¿no? Por ejemplo, si queremos un sistema de logueo, ya sabemos que si el sistema de logueo es el típico, no tienes que pensar, haces tus tablas y haces todo el repositorio modelo servicio controlador hasta el comienzo. No hay mayor misterio. Ahora, si haces un sistema de logueo diferente, ahí sí habría que sufrir un poco con las observaciones que nos va a dar el usuario, ¿no? Otra cosa, otro problema típico podría ser, por ejemplo, un to-do list. En un to-do list nosotros ya sabemos que hacemos una lista de pendientes y esa lista de pendientes podemos insertar, eliminar, marcar como completado, etcétera. Entonces no hay más misterio ahí. A menos que querramos hacer una innovación, entonces ahí sí probablemente vayan muchas idas y vueltas y
cambia el modelado a veces. Entonces, ¿cuál es la vida real? En la vida real, los problemas de los cuales se sabe todo no son problemas, son tareas. Las tareas, los mantenimientos ocurren pocas veces, y los problemas y los proyectos donde forcemos las cosas hacia cosas que ya sabemos, va a haber bastantes molestias del lado del usuario, porque generalmente el usuario, lo que él necesita no se ajusta necesariamente al repertorio de cosas bien conocidas que tengamos, ¿no? Siempre hay que hacer como ajustes, a veces pequeños, en tal caso no se sufre mucho, pero suelen ser sustanciales. Entonces, hay una estrategia que funciona mejor que esta, de tablas primero, y se llama frontend primero. Cuando usas esta estrategia, haces tu modelado, pero no acá en tablas, sino haces tu modelado acá en el sistema de objetos o de clases que te provea tu lenguaje de programación. En el caso de Java, es un modelado de clases. En el caso de Node, es un modelado también de clase. Se usan ciertos patrones para representar las entidades, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene unas selecciones de menú, ¿no es cierto? ¿Cuál es el menú de una persona? Entonces, una persona puede elegir varios platos, varios platillos. Una persona tiene una cuenta, una persona paga su cuenta. Y así por el estilo uno puede ir creando. Y eso es fácil de crear en el caso de programación orientada a objetos. Defines una entidad persona, defines una entidad platillo, defines una entidad cuenta, y así vas haciendo tu modelado, ¿no? Es mucho más dúctil que hacerlo en tabla, sobre todo cuando comienzan a aparecer cosas especiales, ¿no? Entonces, en esta propuesta se modela primero acá, y luego, cuando ya las cosas están asentadas, se van llevando hacia tabla. Entonces, primero empezamos mostrándole al cliente cuál es la idea que queremos. Y se hace esto una y otra vez, fallando con nuestra primera versión, hasta que él diga, sí, creo que para la primera versión está bien que me muestres las comandas del restaurante, nada más, y no importa de dónde vinieron. Entonces, esta primera versión solo es comandas. Entonces hacemos un controlador con solo comandas, con servicios con solo comandas, y modelamos solo comandas. Hacemos un repositorio de solo comandas y tablas de solo comandas. Todo en verde. O sea, hacemos esta fase de la derecha de tablas ya sobre seguro, porque acá en el frontend hemos validado con el usuario que realmente es esto lo primero que él quiere. Y luego volvemos aquí e iteramos. ¿Qué más? Ya se cumplió lo de comandas. ¿Qué más hacemos? Hacemos ahora toma de pedidos, o sea, la toma de las comandas, mejor dicho, ¿no? Entonces ahí recién entran en juego las personas que pidieron esas cosas, y las relacionamos con comandas, ¿no? Entonces vamos agregando esa complejidad a este modelo, ajustamos el controlador y el servicio, el repositorio, y finalmente las tablas. Ahora, ¿cómo se ajustan las tablas? Hacerlo a mano a partir del modelo no es como se hace, sino es usando ORM. ORM vienen a ser las iniciales de algo que vamos a mostrar acá, que mejor lo buscamos en Google, porque no estoy seguro si es Object Request Relationship Model o algo así es. Vamos a ver. Pero es la manera en que un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de base de datos relacional sobre una estructura lógica de entidades, con el objeto de simplificar y acelerar el desarrollo de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, en el caso de el desarrollo que hicimos en Spring Boot, por ejemplo, aquí para H2 yo estaba usando este servicio con esta implementación. Nuestra implementación era con un repositorio en H2, y luego cuando cambiaba SQL seguía funcionando igual, ¿no? Entonces eso es porque estaba usando JPA, que es un ORM. Entonces el ORM me permite hacer un acceso, entre comillas, universal a la base de datos. Y en la base de datos creaba la tabla que necesitaba yo, según la descripción que yo había hecho. Aquí en persona yo había indicado que estaba usando una tabla personas, que tiene un ID, que tiene esta columna nombre. Entonces es un modelo bien simple, y en el caso de un restaurante, bueno, será más complicado, pero sigue esta misma idea, este mismo flujo de trabajo. Entonces, la idea de esta estrategia de desarrollo es hacer el modelado acá en objetos,
y dejar al ORM que construya las tablas. Ya. Entonces, luego de ahí que avanzamos y avanzamos en las iteraciones de nuestro desarrollo y llegamos a lo que queremos. O sea, cada ciclo es esto, ¿no? Llegar acá, a repositorio. Vamos a quitar ese o se ha perdido una diapositiva. Ah, sí, se había perdido, la había borrado de casualidad. Entonces, es llegar acá, pero no una única vez, sino se llega cada ciclo. Conversas con tu usuario sobre cada mejora que le hace y te dice, empezando por el frontend, sí, esto es. Entonces, el frontend, ¿qué necesita para funcionar? Necesita JSON. ¿Y cómo puede él proveer JSON si no hay tabla? Fácil, porque el JSON se puede hardcodear. Tú puedes inventarte los datos que van a llegar desde tablas. Puedes imaginarte qué datos se necesitan y los pones en el frontend directo y funciona y advirtiéndole eso al usuario, estamos haciendo una demo y el usuario dice, ah, ya, va a funcionar así, se hace una idea de cómo va a funcionar, te proyecta en su imaginación, ah, ya, entonces cuando tengamos personas de verdad, y puedes hacer incluso personas modelo, Juan y María van a comer al restaurante, cada uno ordena tal cosa y se producen tales comandas y se atienden de tal modo. Ese flujo de trabajo le permite al usuario visualizarse en el restaurante haciendo ese tipo de cosas con el personal y la cocina y etcétera. Y caja, como entra toda esa danza de interacciones, se puede hacer en el frontend con datos ficticios que se llaman JSON mockup. ¿No? De algo falso. Y luego esos datos falsos se le proveen al frontend a través de un controlador y un servicio. Pero ¿cómo puede un servicio y un controlador proveer esa data si no hay tabla? Fácil, se mockapea, pero ya en el backend. Se construyen JSON que pueden estar como constantes en un archivo y esos mockups producen JSONs que son servidos al frontend. Aquí hay que notar que ya el frontend se ha congelado. El frontend no necesita saber cómo generamos el JSON. Puede ser de una tabla de verdad o de una tabla de mentira. Él simplemente ya fue aprobado por el usuario, entonces se congela, ya no necesita desarrollarse más porque ya fue aprobado y el usuario puede estar probándolo ya sea con datos falsos o con datos de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué consiste la tarea a partir del momento que se aprobó el frontend? Consiste en proveer al frontend diversas versiones de mockup que permitan que muestre datos vivos, ¿no? Al comienzo son datos mockupeados y funciona. Luego le metemos datos modelados y funciona. ¿Y este modelo de dónde saca? Saca puede ser de bases de datos ficticias en memoria, por ejemplo, como H2, y funcionaría. Luego le hacemos un repositorio que conecte a SQL Server y tal cual debería funcionar igual con el mismo front. Entonces es una forma de trabajo más sobre seguro. Cada vez que se le ocurra algo al frontend, hay menos estrés porque lo primero es asegurarnos de que él está de acuerdo con esa interfaz. Y ya sobre seguro trabajamos en el back, ¿no? Lo otro es muy riesgoso. Hacerlo así, es como que el backend tiene que ser medio adivino para saber qué va a necesitar el front. En cambio, cuando el requerimiento parte del frontend, es más fácil, porque ya sabes qué quiere. Aquí, en cambio, en esta forma de trabajar, lo que suele pasar es que a veces el backend se excede, crea endpoints que el frontend no necesita, da datas que el frontend nunca va a consumir y a veces cuando va todo bien está contento, pero has hecho tal vez data de más, has hecho endpoints de más, estás mandándole campos de más y cuando no satisface es ahí donde vienen las frustraciones. Entonces, un modo razonable y más a la defensiva y que da más satisfacciones empezar por el frontend, empezar luego y afianzar el modelado en las clases, dejar que el ORM construya las tablas. Y luego, cuando ya funciona todo el sistema bien, recién ahí se entra a hacer optimización. O sea, no hacer una optimización prematura, sino hacerlas acá. Entonces acá se evalúa, ¿está bien la velocidad para el restaurante? Sí, ok, no pasa nada, chévere, ahí la dejamos. Pero ¿qué tal si el restaurante dice, no, tenemos
montones de comensales y ya se nota que algo pasa en tablas que no corre tan rápido como podría. Hacemos optimizaciones en tablas. Tal vez podría hacerse ciertos store procedures, tal vez, estoy especulando. Entonces se meten store procedures, pero antes se necesita tener una forma de validar la velocidad, ¿no? Entonces hay que usar medidores de respuesta, ¿no? De tablas o medidores de respuesta del API REST. Entonces, si las tablas ayudan, se van haciendo, se incorporando esas mejoras, pero recién en este punto al final. Y ya, es más o menos el esquema que sería frontend primero. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta respecto a esto. Creo que entonces, esta mejora que hemos hecho a los backends se va a subir ahora al repositorio para que los dos tienen su documentación incorporada. Y como ya saben, en el repositorio del curso están colgados esos proyectos, ¿no? Aquí vamos a ver en el repositorio del curso, lo copio ahí por si acaso. También está en el grupo de WhatsApp, está el link en el primer lugar. Y esta es la página web del curso y acá podemos ir al repositorio del curso, el GitHub, y ahí está el proyecto, ¿no? Los proyectos que venimos desarrollando, que son Express Personas, Spring Boot Personas, Angular Personas y Vue Personas. Esos 4 proyectos son, como decir, la piedra angular sobre las piedras angulares del avance del curso. En la primera clase dijimos que íbamos a tratar sobre varias veces íbamos a ver el mismo problema y así ha sucedido con personas. Hemos atacado el problema de mantenimiento de personas desde 4 puntos de vista. Bueno, desde 2 puntos de vista principales, ¿no? Node y Spring Boot, y con el backend pegado al frontend y con el frontend separado también. Entonces ya tenemos personas. Ahora lo que vendría a ser notas de personas. Entonces, esto que hemos hablado de cómo ir incorporando funcionalidades a algo existente, lo vamos a ir haciendo para incorporar notas. A personas, vamos a incorporarles que las personas puedan escribir notas y que las notas estén relacionadas a cierta persona. O sea, Ana va a escribir notas, Juan va a escribir notas y las notas de Ana no las va a poder ver Juan. Entonces, más o menos esa idea vamos a trabajar, o sea, en el proyecto que se va a llamar Notas Personal. Entonces, no estoy, ahorita todavía estoy pensando y me parece que no vamos a crear un nuevo proyecto, sino en el proyecto que ya tenemos, que es personas, vamos a incorporar el modelo de Node para que se vea cómo se va refactorizando el modelo de clases y cómo el ORM va a producir las clases que necesitamos para que funcione en base de datos, ¿no? Sin empezar en base de datos primero, sino haciéndolo en el modelo. Y el modelo va a enriquecerse a partir de lo que el front nos pida, ya poniéndose de acuerdo con el usuario, ¿no? Entonces, vamos a ver si la siguiente clase avanzamos sobre eso, sobre cómo se nace la idea en el front, cómo se lleva eso al modelo y el objetivo es que finalmente eso se traduzca a una base de datos, que primero va a ser H2 en memoria, vamos a trabajar con Spring Boot y luego, o sea, mejor dicho, vamos a trabajar primero, vamos a llegar a Spring Boot al final, pero vamos a trabajar primero de la manera más rápida y ágil que podamos. Y no es Angular, a mi modo de ver, la manera más ágil para hacer la interfaz, las propuestas primeras, sino es Vue. Entonces vamos a iniciar haciéndolo esto con Vue, maquetando primero con Node o Express, que es lo más rápido. Y una vez que esto nos ayude a tener nuestro modelo ya comprendido, recién lo llevamos a Angular y a Spring, ya sobre seguro. Es más fácil. Al menos es mi parecer por lo que me ha tocado ver en el desarrollo con estas 4 herramientas. Entonces hacemos primero con Vue, Press y luego pasamos eso a Angular y Spring. Entonces sería eso todo por hoy y nos veríamos en la siguiente clase, Dios mediante. ¿No? Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a cerrar la sesión de hoy. Gracias.